Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Cuidamos de Ti, último programa del mes de mayo y último programa de nuestra temporada. Nos vamos a despedir por todo lo alto con estos temas que tenemos preparados para ustedes. Para comenzar, nos acompañarán desde Centro Auditivo Ríos. Hoy vamos a tratar un tema importante para los pacientes que acuden hasta su centro auditivo y para cualquier centro auditivo. Hablamos del umbral de disconfort. ¿En qué punto el paciente comienza a sentirse incómodo utilizando un audífono que acaban de adaptarle? Es un tema interesante puesto que en muchos casos la puesta en marcha de un audífono termina en fracaso y eso no se debe permitir. A continuación nos desplazaremos hasta la Clínica El Brillante. Allí el doctor Álvaro Fidalgo se centrará hoy en la zona del párpado. Hablaremos de los temblores involuntarios y también de cirugía palpebral. A continuación nos desplazaremos hasta la Clínica El Brillante. Allí el doctor Álvaro Fidalgo nos hablará hoy, se centrará en el párpado. Hablaremos de temblores involuntarios y también de cirugía palpebral. A continuación nos visitará el doctor Thompson para seguir hablando de quiropráctica. Tal y como hicimos la semana pasada, continuamos hablando de los discos intervertebrales. Y para finalizar nuestro programa, celebraremos junto al IMIBIC, el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica, su 10º aniversario. ¿Cómo han cambiado las cosas en este foco de investigación científica con el que cuenta Córdoba? Bueno, y como acaban de ver en nuestro sumario, comenzamos el programa con Centro Auditivo Ríos. Ya está con nosotros uno de los audiólogos que trabaja en este centro, Rafael Ríos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mar. Bienvenido de nuevo a nuestro programa. Muchísimas gracias. Último, decíamos, de esta temporada, pero nos volveremos a ver más adelante. Perfecto. Dios mediante. Aquí estaremos. Bueno, pues surgió, el tema que hemos preparado hoy viene a colación de una de las preguntas que un televidente nos hizo llegar y que le planteamos a Miguel Ángel hace 2 programas aproximadamente, que decía, este televidente, era, si no recuerdo mal, una hija preocupada por su padre. Su padre había invertido en un audífono y a la hora de colocárselo, como que estaba incómodo y que se negaba a utilizarlo, que qué podía hacer ella para ayudar a que su padre se colocase el audífono y estuviese conviviendo con toda la familia. De ahí ha surgido que existe una prueba que realizan en Centro Auditivo Ríos, que es la prueba que determina el umbral de disconfort. Está muy relacionado con todo esto, así que vamos a aprender primero qué es ese umbral de disconfort, qué significa y qué tipo de pruebas realizan en el centro audiológico para que se llegue a ese punto y el paciente esté lo más cómodo posible. Pues sí, efectivamente, independientemente del método que se haya adaptado ese audífono, todos los métodos en principio también tienen que llevar una pequeña revisión por parte del audiólogo. El umbral de disconfort es una cosa que yo desde mi gabinete me doy cuenta que se efectúa muy poquitas veces. El umbral de disconfort es una prueba que se le hace al paciente con el audífono, por supuesto, puesto, para ver si esa persona está recibiendo más sonido del que tiene que recibir. Para eso... ¿Más sonido nos referimos a más volumen? Más volumen, más potencia, más potencia de la que tiene que recibir. Para eso se cogen unas frecuencias básicas ya establecidas para que se le va dando una intensidad progresivamente al audífono para que ese audífono veamos exactamente dónde llega el umbral de disconfort. ¿Por qué? Porque previamente se le ha hecho una audiometría y en unos cálculos y unos algoritmos que se determinan, se ve que ese audífono está por encima de las posibilidades o de la capacidad auditiva cómoda que tiene el usuario. Esa capacidad se va midiendo mediante unos tonos puros, se van haciendo en principio un poquito más severos, para hacer un barrido por todas las frecuencias y a continuación se van haciendo intermitentemente. Ese barrido intermitentemente lo solemos hacer de 5 en 5 decibelios. Una vez que ya hemos hecho esa prueba,
mantenemos al usuario con el audífono al máximo de potencia. Si vemos que realmente no tiene incomodidades, entonces ahí es donde se le basa la potencia del aparato, para que esa persona, cuando relativamente esté en un sitio, o en un sitio donde hay mucho ruido, o una calle, una avenida, sobre todo, que las avenidas son donde más ruido hay, que esa persona pueda llevar su aparato relativamente bien puesto. El umbral de disconfort es una prueba de hace ya muchísimo tiempo, es una prueba que yo relativamente la llevo realizando 35 años ya, porque es muy importante que todo el mundo lleve su umbral de disconfort hecho en el audífono, para que así pueda tener una máxima comodidad y que no estén, efectivamente, lo que tú me has preguntado es verdad, o lo que la chica está preguntando lleva mucha razón. Si le ponen un audífono y no le hacen esa prueba o esa verificación, que normalmente se suele hacer en el momento de la adaptación, si no se hace en ese momento, por las circunstancias que sea, porque haya otros problemas, pero sí a los 15, 20 días de llevar esa persona el audífono, se le ha de preguntar cómo lo lleva, qué nota, o sea, vamos a ver que si hay alguna cosa que le moleste, y entonces en ese momento es cuando realmente se le vuelve a hacer la prueba del umbral de disconfort. Todo el aparato que lleve el umbral de disconfort bien establecido según esa persona va a llevar el aparato muy bien. Al no poder hablar con esa persona, yo creo que una de las cosas que se quejan muchas personas es eso, pero no sé si esta persona a lo mejor lo que se refiere a eso, o que no es capaz de soportarlo el aparato dentro del oído. Que también puede darse el caso. Sí. Un audífono o una prótesis auditiva, teóricamente lo tiene que tener puesto, lo debe de llevar puesto todo el día, o lo puede tener puesto todo el día. Si es incapaz de tenerlo porque lo que lleva en el oído, la prótesis que lleva en el oído ha salido mal o está un poquito grande, teniendo en cuenta de que el conducto del oído es una de las partes más sensibles del cuerpo humano. Como lleve esa prótesis una décima mayor, eso hay un sobrecalentamiento del oído, y también hay que ver y comprobar si ese es el problema que esa persona tiene. Normalmente todos los audífonos y todas las adaptaciones es para que el usuario, por regla general, lo mantenga 15, 17 horas, lo que ellos quieran tenerlo. O sea, la necesidad sin molestia ninguna. Si molesta algo, hay que verificar, pues eso, el umbral de disconfort, como hemos dicho antes, hay que verificar si la prótesis que lleva en el oído está un poquito grande. Hay que tener en cuenta de que cuando, por ejemplo, el tema de las prótesis que van en el oído, o los adaptadores, o los mordes, eso lo solemos tomar con unas masillas muy bien conseguidas, totalmente antialérgicas, pero eso no quiere decir de que a la hora de hacer la medida el oído se ensanche un poquito. En personas mayores los cartílagos ya no están tan duros, aunque se le ponga cualquier cosita se agranda. Entonces hay que verificar si el procedimiento que ha tenido no ha sido el correcto, y hay que volver otra vez a tomarle sus medidas y sus cosas. Esos son dos motivos por lo cual la mayoría de las personas se quejan. Oye, es que yo no lo soporto el aparato. ¿Por qué no lo soporta? Porque me molesta. Pues entonces habría que analizar la adaptación que se le ha hecho. Y si es por el ruido, también pues hay que ver. Incluso si es por el ruido, por lo que no lo pueden controlar, pues se le puede hacer métodos de adaptación, y muchos. Se vuelve a ver, a verificar, y se le cambia el método de adaptación para que esta persona pues lo pueda llevar. Si el método es el adecuado, está bien, pero el problema es el sobreruido que hay por encima de la persona que no es capaz, pues entonces ahí hay que ir, como yo digo, a saco, a hacer el umbral de disconfort
porque es muy importante. ¿Puede darse el caso de que el audífono esté perfectamente ajustado a las necesidades de esa persona, pero que esa persona lleve tanto tiempo sin oír bien que no se adapte a escuchar a un nivel adecuado, con unos decibelios adecuados? ¿Qué ocurre en esos casos? ¿Cómo se procede? Normalmente cuando estamos ante un paciente que es por primera vez, siempre los audífonos se han de adaptar. Nosotros tenemos la costumbre de adaptarlos al 70%, porque no es conveniente pasar de no oír nada a oírlo todo. Entonces vamos pasando empezamos por un 70%, si en el transcurso que ese paciente está allí con nosotros en el gabinete nos transmite de que aún en el 70% está incómodo, está molesto, pues bajamos un poquito. Pero normalmente lo normal y lo que no da problema es ese 70%. ¿Se va subiendo conforme va pasando el tiempo? Normalmente es el 70% y a la semana ya le subimos al 80%, de cómo realmente tiene que llevar o una o las dos prótesis que lleve. A los 15 días vuelve al gabinete, le hacemos otra vez las correspondientes pruebas, le volvemos a hacer el umbral de disconfort, a ver si en su momento se hizo bien y se vuelve a comprobar todo, y a los 15 días ya llega esta persona al gabinete y ya se le pone al 90%. Siempre es muy importante ir poquito a poco. En la calle hay tenemos una gran contaminación acústica y entonces las personas que no oyen, esa contaminación acústica es lo primero que han perdido, porque el ruido es casi de lo primero que se pierde, pero al no estar acostumbrados pues hay que ir poniéndolos poquito a poco. Una vez que ya se le ha hecho la revisión de los 15 días del 90%, ya se le vuelve a comentar al usuario que debe de venir al mes. Y al mes ya es lo normal de ponérselo al 100%, de cómo tienen que llevarlo. Indudablemente hoy en día ya con los audífonos que tenemos, prácticamente estarían para poderlos poner desde primera hora, desde el 100%, no como antiguamente, pero más que nada por no someter a ese paciente a esa intensidad tan fuerte en los primeros días, por nosotros por lo menos el método que seguimos siempre es de ir subiéndolo de semana en semana y luego ya para el ajuste final al mes. Siempre es muy importante. ¿Funciona? ¿Cuál es el grado de adecuación de los pacientes con este sistema de adaptación? Qué buena pregunta. Mira, yo llevo ya, como he comentado en algún otro programa, mucho tiempo adaptando audífonos. Y normalmente ese sistema que optamos, bueno, es un sistema que optamos, pero que dentro de ese sistema disponemos de muchos métodos. Analizamos a la persona, más que nada la sordera que tiene, el tiempo que lleva, dónde se mueve, qué inquietudes tiene de audición. Bueno, lo mismo una persona joven que una persona ya un poco más de más edad. Y una vez que ya analizamos toda esa inquietud de esa persona, normalmente el éxito de adaptación yo te podría decir que está en un 95%. Luego influye también muchísimo la estructura que esa persona tiene por dentro, en el oído y tal, pero normalmente un audífono bien adaptado, nuestros datos están prácticamente en el 95% de adaptaciones hechas bien y que la gente lo lleva todos los días. Precisamente esta mañana estuve en el gabinete y estuve haciendo 3 verificaciones y me quedé sorprendido, puesto de que son personas que llevan 15 días con los aparatos y en 15 días ya los tienen puestos 17 horas al día. Eso es casi imposible o increíble. Que una persona... ¿Qué edades tenían esos pacientes? Pues mira,
Ahí había de todo. Había un chico con 22 años, luego ha habido una persona con 93 años, y luego estaba este otro señor que podía tener unos 62 años, cosas así. Yo, en las edades medias y jóvenes, me he sorprendido, pero en la persona de ya más edad, de 93 años, yo me quedaba alucinado. Digo, pero bueno, ¿usted le quita? Yo le preguntaba, ¿usted le quita la pila al aparato por la noche cuando...? Sí, yo se lo quito. Nosotros lo podemos comprobar, dado que una de las opciones que tienen los audífonos es que cuando los metemos en el analizador, en el software, nos dice exactamente el tiempo que esa persona tiene el aparato puesto, o por lo menos que está con la pila puesta. Entonces mi primera pregunta para ver si no, mire usted, yo me lo pongo por la mañana, y me contestó, no, es que yo me acuesto muy tarde porque yo duermo poquito y tal, pero cuando me lo quito incluso al mediodía un ratito para dormir la siesta, le quito la pila, lo abre, sencillamente al abrirlo ya el aparato no funciona. Lo he abierto y tal, y yo digo, bueno, ¿y usted se ha puesto de tal hora a tal hora? Y la señora me dice, sí, Rafael, lo tengo puesto. Y no le ha molestado, dice, no, yo voy por la mañana a comprar, en esta primera semana, he ido a comprar a su supermercado y tal, dice, por las tardes acudo a misa, voy todas las tardes a misa. Ah, muy bien. Digo, ¿y en misa qué tal? ¿Cómo se oye? Dice, llevaba ya muchísimo tiempo sin oír el Evangelio. Ya la mujer me comentaba un poquitín. Dice, que la pobre iba a misa por devoción, ¿no? Sí, porque escuchase no porque escuchase nada, exactamente. Y muy bien, la mujer, pues, le dije que me dijera cómo le quitaba la pila, cómo se le ponía, y yo me quedé alucinado. Con los 23 años, la forma de maniobrar el aparato y tal. Digo, ¿pero no le ayuda a su hija o su hijo, los que están en casa? No, yo lo hago yo todo. Es independiente. Soy autónoma. Digo, pues muy bien. Fantástico. Entonces, lo lógico es que ahora, hoy ya, esta mañana cuando he llegado al gabinete, se lo he puesto un poquito más alto para ver exactamente cómo le va, y viendo que ya prácticamente se ha quedado súper adaptado, le podía haber pasado al 100%. Y esta mujer se ha hecho muy bien el aparato, los ruidos no le han molestado nada, pero vamos a seguir el protocolo. Ir incrementando un poquito el audífono en el tiempo en que lleva. Los periodos de adaptación son muy importantes. Aunque pienses de que puede estar bien, pero no subírselo. Teóricamente hay que ir paso a paso, independientemente de lo que haya del procedimiento que se le ha adaptado, y sacarle y estrujar al máximo el método para que esa persona pueda estar cómoda desde el punto de vista patológico, que no le moleste en ningún sitio del oído y tal, que pueda estar cómoda desde el ruido, de la sensación de ruido, y que vaya poquito a poco que esté cómoda, exactamente. Pues gran trabajo el que realizan desde allí, Centro Auditivo Ríos, en esa determinación del umbral de disconfort de los pacientes y en esa adaptación progresiva de los audífonos o de los pacientes con estos audífonos, para que su proceso de recuperación de la audición sea poco a poco y con el mayor confort posible. Sí, los audífonos no hacen que recupere el paciente su oído. Los audífonos lo que hacen es suplantar esa pérdida que tienen para que puedan oír lo mejor posible. Igual algún día llegará el audífono ese milagroso que te lo pone y recupera el oído, pero el oído, eso es un deterioro por muchísimas circunstancias, y es difícil de suplantar el oído, pero sí, la verdad que cada día hay prótesis, hay audífonos que los usuarios pues lo llevan muchísimo mejor, están más cómodos, no les molesta, tiene hoy en día ya que son muy pequeñitos, diversos colores, y entonces pues las personas cada día lo llevan con más naturalidad.
Y eso es muy importante, no solo la técnica, sino la estética, no solo lo que es la audición, sino la estética también influye mucho. Aunque después de que cuando ya un usuario tiene su propio audífono y ve la cantidad de alegrías que le va dando porque oye eso, luego ya pasa en un segundo plano la estética, ya pasa a un segundo plano y le da igual que se lo vean, que no se vean, lo que quieren es oír y no perderse las cosas tan bonitas que hay en la vida, los sonidos, las conversaciones. Algunas no tan bonitas, pero bueno. Pero yo siempre digo... El poder estar con exactamente, los nuestros. yo siempre digo que todo hay que oírlo. Te guste o no te guste, todo hay que oírlo. Lo bueno y lo malo, claro que sí, hay que estar informados. Pues para eso contamos en Córdoba con un centro especializado como el suyo, Centro Auditivo Ríos, al que agradecemos que hayan estado con nosotros toda esta temporada. Volveremos también con ustedes la siguiente, tratando más temas relacionados con el oído, con la salud auditiva. Ha sido un placer, Rafael, se le transmite también a Miguel Ángel Ríos y nos vemos a la vuelta. Muchísimas gracias, ha sido también un placer nosotros poder colaborar para que el tema de la audiología, de los audífonos, vaya prosperando y que la gente le coja con más alegría. Claro que Muchísimas gracias a ustedes. A ustedes, gracias. Un gracias placer. a ustedes. Bueno, y desde Centro Auditivo Ríos nosotros nos marchamos hasta Clínica El Brillante, otro de nuestros patrocinadores con el que concluimos la temporada hoy. Vamos a hablar del párpado y de todo lo que tiene que ver con él. Seguro que muchos de ustedes han sentido alguna vez un temblor involuntario en el párpado, incluso espasmos que hacen que se cierren los ojos involuntariamente, no ustedes, sino que lo han podido ver también en los demás. ¿Han visto o han tenido alguien en la familia, algún conocido o amigo, que los párpados han caído? Todo eso tiene solución desde el punto de vista de la oftalmología. Y cómo no, como cada semana el doctor Álvaro Fidalgo nos va a explicar cómo se trata y qué soluciones tiene. Hoy vamos a hablar de algunas enfermedades o patologías del párpado o degeneraciones del párpado que se pueden tratar médica, quirúrgica o psicológicamente. Es muy habitual, una consulta de las más habituales es el temblor. El paciente que viene y me dice, me tiembla el párpado, muchísimo, no para, estoy todo el día, me ven, me preocupo. Bien, esto es muy habitual y no es una enfermedad, son fasciculaciones, contracciones involuntarias del músculo orbicular de los ojos, es decir, el músculo que tiene la labor de cerrar y abrir los ojos empieza a contraerse de forma involuntaria una parte de él. Normalmente es un párpado inferior, es lo más habitual, que sea en el párpado inferior, en la región externa, donde un nervio está dando disparos a ese músculo y el músculo se está contrayendo y relajándose muchas veces durante normalmente unos segundos, alguna vez algún minuto. Esto al paciente le suele parecer mucho más de lo que es. Es decir, lo nota muchísimo, me está temblando mucho el párpado y hasta me lo ven, normalmente los demás no lo ven, pero el paciente lo refiere así. ¿Qué es esto? Pues simplemente contracciones involuntarias de un músculo. ¿Por qué se dan? Normalmente va asociado a estrés, es decir, tiene que ver con el estado de ansiedad del propio paciente, está preocupado, está angustiado, le ha pasado algo. Eso es muy habitual y además lo potenciamos con bebidas o comidas excitantes, tabaco, cafeína en general. Entonces, lo primero que hay que hacer no es venir corriendo, se puede consultar si estamos muy preocupados, pero es una patología que no llega a nivel de patología. Por lo tanto, normalmente es asociado a estrés. Lo que hay que hacer es tomarse un respiro, estar tranquilos y estar calmados y evitar las sustancias excitantes, el café, la Coca-Cola, el tabaco, cosas así, porque normalmente con esto se va a quitar. Puede durar un periodo de estrés, pues si has tenido niños recientemente, ese periodo de estrés va a durar unos años, pero lo importante es saber que no es enfermedad, porque si no el paciente se autoperpetúa. Le tiembla el párpado porque está agobiado por lo que sea, le preocupa lo del párpado, no sabe lo que es, cree que es algo y le tiembla más, porque está preocupado por lo del párpado. Bueno, pues romper ese círculo vicioso diciendo que no es nada, que no hay que preocuparse y que lo que hay que hacer es tomarse un descansito, un respiro, intentar relajarse.
y evitar lo que hemos hablado. Hay otros truquillos, yo no suelo mandarlos porque no suele ser necesario, como puede ser gotas lubricantes, podrían ayudar a mejorar eso, el frío y el calor alternándolo, poner frío 10 segundos, calor 10 segundos, alternando varias veces para mejorar la circulación del párpado, también a veces puede funcionar. Y poco más, no merece más preocupación por parte del paciente. Luego hay otras contracciones diferentes, mucho más potentes, que sí que son ya en una categoría de patología, como es el blefaroespasmo. El blefaroespasmo es una contracción potente del músculo que ya suele implicar el cierre de un ojo. Es decir, no es un temblor aquí que el ojo ni se cierra ni nada, sino que es una contracción mucho más potente que implica mucho más vientres musculares y que va a conseguir cerrar el ojo normalmente, o que va a implicar parte de la cara. Puede ser un blefaroespasmo solo de aquí o que incluya también músculo facial. A veces es bilateral. Esto sí que es un motivo de consulta médica y sí que se debe de ser tratado por un neurooftalmólogo, por un neurólogo, alguien que va a diagnosticar que eso es solamente un espasmo muscular sin nada más asociado y el tratamiento oportuno. El tratamiento normalmente va a ser con Botox, toxina botulínica. Botox es una marca. Toxina botulínica, conocido como Botox, es una toxina que se puede pinchar en los músculos, no solo para quitar arrugas, que por supuesto lo hacemos también, sino también para tratar enfermedades, por ejemplo esta. Lo que realiza el Botox es una parálisis flácida del músculo, es decir, el músculo se paraliza, pero no en contracción, sino en relajación, de manera que intentamos controlar esas contracciones fuertes e involuntarias que tienen esos pacientes en esas regiones del ojo y la cara. Lamentablemente es un tratamiento crónico, se tiene que pinchar varias veces en una sesión durante muchísimo tiempo, a veces años, porque el tratamiento del Botox pasa el efecto en unos meses. Pero suele ser efectivo y bueno, en unos casos extremos se puede realizar una miectomía, quitar parte de ese músculo para debilitarlo y que cuando haga la contracción no sea tan fuerte, porque a veces verdaderamente algunos pacientes están incapacitados, porque están con el ojo cerrado y no lo pueden evitar. Entonces quitamos una parte del músculo, es una técnica que se hace muy poco, para debilitar ese músculo y cuando el músculo se contraiga de forma involuntaria no tenga tanta fuerza, no le haga al paciente cerrarlo tanto. Y esto es más o menos el temblor y el espasmo o blefaroespasmo, que son patologías que no tienen realmente nada que ver, pero se podrían asociar. ¿Tendré un blefaroespasmo? No, un temblor es un temblor, no cierra el ojo, y un espasmo es algo ya más gordo, más importante, que los demás van a ver y que te va a resultar incapacitante en tu vida. Otras patologías del párpado serían las ptosis palpebrales o el exceso de piel del párpado y las bolsas de grasa. Esto es diferente. La ptosis palpebral es cuando cae el párpado de forma involuntaria, es decir, el paciente no es capaz de levantar el párpado, y esto, lo más habitual en una persona mayor, suele ser una ptosis senil, es decir, una desinserción de su ligamento al músculo, y entonces el párpado se cae igual que se cae cuando una persiana se descuelga. Cae porque lo que tiene que tirar no tira, se ha soltado. Esto es una enfermedad relativamente frecuente, que es el único tratamiento va a ser quirúrgico, es decir, volver a insertar el ligamento que se ha soltado para que vuelva a tirar del párpado. Las ptosis hay que estudiarlas, porque a veces enmascaran enfermedades o son los primeros síntomas de algunas enfermedades, por ejemplo, como la miastenia gravis, una enfermedad de la placa neuromuscular, es decir, la conexión entre el nervio y el músculo, esa placa neuromuscular está fallando. Eso es una miastenia gravis y también suelen comenzar con una caída de los párpados en algunos momentos del día. Ahí se puede hacer las pruebas del hielo o del mestinón, que es un fármaco. El hielo es muy sencillo, es poner frío aquí y si el párpado inmediatamente sube con el frío, pues un signo de, bueno, habrá que derivarlo al neurólogo para que diagnostique una posible miastenia. Ahí el tratamiento es médico, el tratamiento médico de la miastenia gravis. Otras consultas muy habituales aquí en la clínica, el tema estético de los párpados. Cada vez hay más personas que quieren mejorar su imagen y que quieren cuidarse un poco y les molesta la presencia de bolsas de grasa, tanto en la zona superior como en la zona inferior, y exceso de piel. La piel del párpado es especialmente flojita, es muy suave y con cualquier presión, por ejemplo la grasa periorbitaria que está sujeta en condiciones normales, esta grasa el ojo es un órgano muy noble, está envuelto en una protección de almohadas de grasa y esa grasa está sujeta por
ligamentos que lo van a sujetar en su sitio, pero la edad hace que esos ligamentos no estén igual de firmes y que, bueno, los tejidos se venzan. Al vencerse van a protruir, van a salir hacia adelante y se va a ver esa típica bolsa aquí, justo en la zona interna, vamos a llamarlo, aquí, que empuja la piel y se ve una bolsita de grasa, y en la zona de aquí abajo, que a veces se ve una sola bolsa, o incluso abajo hay 3 paquetes de grasa, incluso el tabique, se ve la tabicación entre los paquetes de grasa. Bueno, este es un tema normalmente puramente estético, que el paciente reclama porque se ve mal, quiere mejorar, y bueno, pues es una cirugía estética que se llama blefaroplastia. Puede ser una blefaroplastia superior, cuando sobre todo el exceso es piel y grasa en la zona superior. Es una cirugía ambulatoria, y puede ser una blefaroplastia inferior, que es un poquito más de cirugía, pero también es una cirugía que conseguimos que el paciente se vaya a casa en un solo día. Normalmente suelen ser o los 2 de arriba o los 4 párpados. Normalmente es una cirugía bastante llevadera, pero requiere de un tiempo quirúrgico, de una precisión y sobre todo de un manejo de los tejidos. Esta es una cirugía que es verdad que lo pueden realizar varios especialistas diferentes. Nosotros somos oftalmólogos y ahí digamos que utilizamos oftalmólogos dedicados exclusivamente a la blefaroplastia, a la oculoplastia, porque el oftalmólogo es el que tiene que cuidar el órgano importante, que es el ojo. El párpado está ahí para proteger al ojo, esa es la función del párpado, es proteger al ojo, levantarse para que el ojo vea. Lo otro es un tema estético, pero el que puede salir perjudicado en una mala cirugía de este tipo es el ojo, que es el órgano importante. Entonces yo sí que considero que el oftalmólogo debe ser el que realice este tipo de cirugías, porque va a tener más cuidado del ojo que otros especialistas que a lo mejor no tienen ese tipo de conocimiento sobre el órgano. Son cirugías normalmente estéticas, pero en algunos casos son funcionales. Es decir, hay pacientes que verdaderamente tienen un exceso de piel, normalmente superior, que el pliegue cutáneo cae tanto que cae por encima de la pupila, y ahí sí que va a producir una pérdida de visión porque es que está claramente delante del ojo. Bueno, si eso es así, ya no es una cirugía estética mínimamente hablando, sino que es una cirugía funcional para que el paciente, recortando esa piel, pueda recuperar la visión. Lo hacemos también, digamos que el paciente tiene menos exigencias estéticas, pero hay que hacerlo también con cuidado, y yo recomendaría hacerlo siempre de forma simétrica para evitar que se vea un ojo muy diferente al otro, sobre todo la altura de la piel del ojo, ¿no? Y estas son, bueno, cada vez cirugías que reclama más la gente, cada vez hacemos más blefaroplastias y, bueno, pues bien, con buenos resultados. Eso sí, a mí cuando me viene un paciente y me dice, no, es que tengo una boda en un mes, pues mire usted, no se opere. Es que la cirugía estética sigue siendo cirugía, por lo tanto el pronóstico, la recuperación es personal, no es como una máquina. Esto uno opera y unos cicatrizan mejor y otros cicatrizan peor, unos tardan más, otros tardan menos. A uno se le va a crear un hematoma, una acumulación de sangre aquí más llamativa, que parece que le han dado 2 puñetazos, y a otros menos. Por lo tanto, tener un evento dentro de 25 días y querer operarse de esto parece, en mi opinión, un riesgo innecesario. Yo siempre les digo que lo hagan con tiempo, si tienen algún evento importante, varios meses antes del evento, por lo que pueda pasar, porque hay que ser prudentes a ese respecto, ¿de acuerdo? Bien, el tema de las cicatrices y del posoperatorio es una pregunta muy habitual. ¿Me va a quedar cicatriz? ¿Se me va a notar? ¿No se me va a notar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo trabajar? Bien, vamos a ver. Normalmente la cicatriz no se ve. En el párpado superior lo hacemos en el pliegue. El pliegue es donde se dobla la piel, y por lo tanto es una cicatriz que es muy poco visible y desde luego con el ojo abierto no se ve. Con el ojo cerrado sí se puede ver a veces una pequeña línea, pero con el ojo cerrado, por lo tanto nadie lo va a ver. En la zona inferior se puede hacer de 2 formas. Una es a través de la piel, que es raro que nosotros lo hagamos, precisamente por el riesgo de una cicatriz, o a través del tarso, es decir, entrando justo en el borde donde la piel y la mucosa interna del párpado se van a juntar. Entramos ahí para evitar una cicatriz cutánea fea que se vea. Bueno, es un abordaje típicamente oftalmológico, por eso creo que lo tiene que hacer el oftalmólogo, pero bueno, no hay cicatrices normalmente. Posoperatorio. El posoperatorio suele ser llevadero, pero depende mucho del paciente. Suele haber bastante inflamación, es decir, hoy has operado un tejido y al día siguiente, a los 4 días, va a haber un edema, una acumulación de líquido alrededor de los tejidos que se han estado tocando, por igual que se inflama cualquier zona de incisión. Eso va a mejorar en la primera semana mucho, pero el tiempo
hasta que eso se normalice, pueden ser semanas, y son semanas normalmente. No duele, pero sí es estéticamente visible. Los puntos se quitan normalmente entre 5 y 8 días, dependiendo de la cicatriz, del tipo de sutura que has utilizado. La primera semana es cuando más se ve, pues oye, que tiene puntos. Es cuando yo les digo a los pacientes que se intenten evitar trabajar la primera semana. Que uno se puede tomar un tiempo de descanso de por lo menos 2-3 semanas, yo lo recomiendo, porque le va a dar más tiempo al ojo a recuperarse y que sea menos visible para las personas que nos conocen en nuestro entorno. Normalmente van a notar la mejoría de las arrugas de esa zona, ¿no? Si has quitado unas bolsas, pues lo normal es que te lo noten, sobre todo la persona que conoce, pero no que se te vea por lo menos la inflamación. La inflamación va a mejorar mucho la primera semana. Otro tema es el hematoma, es decir, la sangre que queda acumulada a veces, no siempre, va a tardar un poco más en irse y es el típico moratón, no doloroso en este caso, pero el típico moratón que puede tener un paciente durante 2 semanas tranquilamente, hasta que la sangre se absorbe como cualquier golpe. Tarda un tiempo en absorberse, que también va a depender del organismo de cada persona. Cada persona tiene unas tendencias a inflamarse propias, tiene unas tendencias a la reacción al punto, a la sutura propias. O sea, cada uno es cada uno, y por eso creo que hay que ser precavido de cara a eventos y cuando me hago la cirugía. Normalmente no va a quedar cicatriz a largo plazo, salvo que haya un problema de cicatrización del paciente. Normalmente va a tener un buen resultado. Yo soy más bien conservador, no me gusta quitar mucho, no me gusta que se note mucho la cirugía, porque bueno, pues es antinatural, ¿no? Luego quedas con esa sensación de que te han pegado un tirón de la cara. Y normalmente son cirugías que el paciente agradece bastante, sobre todo la zona superior, cuando hay mucha piel, envejece mucho y pesa, incluso pesa. Yo he encontrado casos que hemos operado, incluso familiares míos, porque no solo porque no vean, sino porque tiran con la frente. O sea, llega un momento en que hay tanta piel aquí en la zona superior que la piel pesa, es piel y está doblada y pesa. Y el paciente empieza a levantar los ojos y a tirar con la frente. Eso no es normal. El músculo frontal no está ahí para tirar de ahí. Cuando uno abre el ojo de forma natural, no tira con la frente. Si tiene que tirar con la frente, ahí está pasando algo. Hay algo que no está bien. O hay una ptosis, que hemos hablado antes, se ha caído el párpado y está tirando con la frente. O verdaderamente hay un peso en la zona superior que le está haciendo tirar con la frente. Entonces, si eso es así, para mí es casi una indicación médica de decir, hay que hacer algo, hay que quitar piel o hay que reenganchar el músculo. Y esto a veces lo hacemos por motivos de estos. Fuera de eso, la indicación es estética. Continuamos con nuestro programa Cuidamos de ti y en esta ocasión vamos a centrarnos en la quiropráctica. Ya conocen, es muy conocido en nuestro programa el doctor Martin Thomsen, que nos visita cada semana con consejos prácticos que vienen desde su clínica quiropráctica Thomsen. Así que lo saludamos ya, él está con nosotros. Muy buenas tardes, Martin Thomsen. Y bueno, pues a lo largo de las semanas vamos trabajando diferentes temas, diferentes dolencias, incluso casos con pacientes reales, en los que al final la solución siempre es la quiropráctica. Hoy vamos a centrarnos un poquito más en un tema anatómico. Vamos a hablar de los discos intervertebrales y vamos a ver cómo podemos primero definirlos, qué es, y cómo podemos mantenerlos saludables a través, por supuesto, de la quiropráctica. Así que yo creo que lo primero que tenemos que explicar es qué son los discos intervertebrales. Perfecto. Quería hablar de los discos intervertebrales porque a la hora de enseñar cómo evitar lesionarse la columna, hay que tener mucho pensamiento sobre el disco. Entonces, el disco vertebral está entre cada una de las vértebras, empieza arriba entre C2 y C3, los primeros dos no tiene, va hasta abajo, incluso el sacrum tiene, solo que se ha nosificado. Su función está allí, función principal, amortiguar golpes. Cuando golpea, dispersa los golpes y amortigua. Dos, causa un espacio entre las vértebras para que los nervios puedan salir libremente. Y tres, muy importante, para dar la flexibilidad a la columna. Si fuese hueso contra hueso,
estaría no rígido, nos movemos. no nos movemos. Entonces allí esto nos da una movilidad de la columna. Cuando nacemos, el disco es un 80% de líquido. Muy importante conservar este líquido. Si lo perdemos, normalmente es perdido para siempre. A lo largo del día, cuando vamos estando de pie, este líquido va bajando. Si lo miramos aquí más de pequeño, si estamos de pie todo el día, está presionando y el líquido va saliendo del disco. De hecho, somos unos 2 o 3 centímetros más altos por la mañana que de noche cuando nos acostamos. 2 o 3 centímetros. 2 o 3 centímetros. Pero eso es muchísimo. Es mucho. Estamos hablando de 1 milímetro de cada uno que se va saliendo. Entonces ahora llega la noche, nos tumbamos y el líquido puede entrar otra vez. Por eso es tan importante para la salud del disco, hay que dormir 8 horas. Bueno, realmente no hace falta dormir, hay que estar acostado 8 horas como mínimo. Mucha gente piensa, bueno, tengo mucho trabajo, no puedo eso, 5 horas es suficiente. Puede ser suficiente para otra cosa, pero para la columna no. Y a largo plazo vamos a pagar una factura por eso. Entonces, insisto, descansar. Una siesta a mediodía hace maravillas para la columna. Mucha gente a lo largo del día está de pie y ya cuando llega al final del día ya tiene un poquito de dolores en el lumbar, puede incluso tener un poquito de ciática. Eso porque el disco ya está tocado, ha disminuido la altura y se pierde y empieza a presionar el nervio. Cuando miramos el disco, tiene 2 partes, tiene el núcleo. Perdón un momento, ahora continuamos rápido, ¿no? Por la anatomía, sí. Pero me ha llamado la atención que ha dicho que es muy importante que no se pierda el líquido, porque una vez que lo perdamos estamos perdidos. Y sin embargo también ha dicho que el líquido sale durante el día y durante la noche va entrando. ¿En qué momento se da ese punto de inflexión en el que ya deja de entrar líquido y nos quedamos con el disco sin agua? Entonces el disco es un poquito como una esponja. Ponemos esponja en agua, cuando nos movemos, entra y sale el líquido al disco y esto es lo que le da su nutrición. Realmente no tiene ninguna arteria. Entonces si hay mucho movimiento, se mantiene bien su altura. Si la columna queda inestable, al estar inestable, por ejemplo, una subluxación, una vértebra que disloca, queda inestable y ya muchas veces empieza a secarse el disco y se hace raja en el disco, que es lo que vemos aquí con los siguientes aquí, lo que se suele llamar artrosis. Se va dañando y ya el disco sale y no entra otra vez. Entonces, un hernia de disco, por ejemplo, que es cuando el disco se desplaza, se presiona el nervio, no viene de un día a otro, tampoco de un mes a otro. Esto es normalmente varios pequeños daños a lo largo de muchos meses, años, y ya va causando eso. Y ya viene la segunda curiosidad del disco. Prácticamente no tiene ningún nervio. Entonces, al estar más o menos sin nervio, quiere decir que es insensible al dolor. Estoy diciendo prácticamente porque en el centro del disco no hay. Cuéntenos ahora, si no le importa, que le he interrumpido antes y nos estaba contando qué es el disco y de qué partes está compuesto. Pues yo creo que ahora es buen momento para contar. Para hablarlo. Exactamente. Pues el disco tiene 2 partes. Tenemos el núcleo pulposus, que es una gelatina, lo mantiene, todo el movimiento acontece alrededor de ese. Es también donde se absorben los golpes. Y después, para mantener la gelatina en su sitio, tenemos los ánulos fibrosos. Yo los suelo comparar con los anillos de una cebolla, los va manteniendo en su sitio. Si hacemos cosas que le dañan el disco, lo que normalmente va a sufrir daño son los fibros aquí de al lado, los anillos de cebolla. Al hacer un movimiento que rompe, el disco se empieza a desplazarse y esto es lo que empieza a causar los hernias del disco, la degeneración de la columna. O sea, volvemos, muchos pequeños daños que se va acumulando. Un accidente de coche, si el disco está bien, no va a causar un hernia del disco mañana. Ahora, sí va a causar un hernia del disco un año después.
tarda mucho tiempo en se va degenerando desarrollarse. con el paso del tiempo. Mucha gente piensa, bueno, yo tenía un accidente de coche, hacemos una resonancia, vemos en el disco y dice, bueno, fue causado por el accidente. No, lo seguro normalmente va a coger es decir, no, esto es un problema viejo, lo tenía antes del accidente y ya no se quiere hacer cargo del problema. O sea que ahí tenemos que tener hay que tener un poquito en cuenta, que es una cosa que tarda mucho tiempo en desarrollarse. Y nos estaba diciendo que este disco, a este disco no llega ningún nervio, es insensible al dolor, pero hay algunas fibras aquí en la periferia. Entonces, en un principio hacemos cosas que lesionan el disco, no vamos a sentir ningún dolor. Hacia el final, cuando los daños empiezan a llegar hasta aquí, ya puedes sentir dolor. Pero realmente el dolor de una hernia de disco es porque el disco, vamos a coger aquí, tenemos una hernia de disco, el disco está presionando sobre el mismo nervio o presiona sobre los ligamentos que tenemos en la zona. Pero entonces, cuando hay dolor, ya quiere decir, hay mucho daño y ha habido problemas durante mucho tiempo. En el disco puede estar en el cuello, dorsal, lumbar. Lugar más frecuente, sin duda lumbares, después cervicales y dorsales. Zona lumbar típicamente causa dolor lumbar, dolor de cadera, dolor hormigueo en la pierna, lo que se suele llamar ciática, hormigueo, acorchamiento y perdimos fuerza. Y dolor, mucho dolor. Y mucho dolor. Quien lo haya probado sabe. Ahí es cuando quedamos allí que no nos podemos mover. ¿Qué es lo que causa daño al disco? Se han hecho estudios para ver en qué postura aumenta la presión dentro del disco. Entonces, el disco en teoría puede desplazarse por cualquier lugar, para adelante, para lados o atrás. Pero donde está más débil es para atrás, por la forma que está hecho el disco. Y lo malo de eso es que también allí es donde más daño hace. Tú puedes tener el disco enfrente, aquí está el abdomen, mucho espacio, no hay ningún problema. Pero aquí atrás, aquí está el cordón medular. Entonces ya empieza a presionar el nervio y empieza a causar los dolores y malestar. Entonces cuando se mira los estudios para ver cuáles son las posturas que más daño hace al disco, es esto cuando estamos doblados para adelante. Cuando estamos sentados y poco a poco nos vamos viniendo abajo. ¿Eso? No, a ver, si estamos de pie, como esto, la presión sobre el disco decimos que está a 100. Ahora, en el momento que estamos un poquito para adelante, el disco se desplaza para atrás y la presión dentro del disco aumenta. Entonces, esta es la postura que hay que evitar a todas costas. Y esto mucha gente, si estamos planchando, estamos en esta postura, la cocina muchas veces también estamos en la misma postura, la limpieza cuando fregona. Es muy importante así. Entonces colocarnos las cosas a nuestra altura, no vale lo mismo. Por ejemplo, una tabla de la plancha debe ser regulable porque no es lo mismo para una persona más bajita que para una alta, cada uno necesita una altura. Igual que el palo de la escoba de la fregona tiene que tener un tamaño determinado en función de la altura que tengamos, ¿no? Debemos adaptarnos todo eso nosotros. O sea, la tabla se puede subir, se lo sube un poquito y ya podemos estar rectos sin estar así agachados. Si estamos mucho tiempo planchando, si ponemos una caja aquí abajo para que descansar una pierna a la otra, ayuda mucho a descansar aquí. Recordar, mucho tiempo en pie parado es malo, porque allí es donde sale el líquido más. Mientras estamos caminando va bien. Planchar es pie parado. Entonces, 45 minutos, dejarlo y hacer otra cosa. No estar allí 6 horas planchando. Yo sé que muchos trabajos son monótonos, hacemos lo mismo, pero tiene su daño en la columna. A la hora de sentarse, ahí, siempre estamos diciendo que estar recto. Es cierto, esta postura mejor que así, porque en el momento que está más agachado, el disco va para atrás. Pero si miramos la salud del disco, esta postura que estamos diciendo a los niños que hay que evitar así. Esa postura es mala.
Es buena. Ah, es buena, vale. Es buena para el disco. O sea, reclinarse en el sofá y estar cómodo, realmente cómodo, es lo mejor, sí, ¿no? y es lo que hace todo el mundo automáticamente. Ajá. El problema aquí no hay ningún apoyo, entonces si ponemos algunas almohadas aquí ya vamos a estar mejor. Ajá. En general se está mucho mejor sentado en un sillón que en un sofá, porque el sofá normalmente está mal diseñado. No está hecho para tumbarte y tampoco está hecho para sentarte. Entonces, la única manera de conseguir un buen apoyo con un sofá normalmente es muchas almohadas. Ajá. De aquí, y así se consigue. A la hora de coger peso, allí, lo importante, siempre agachar las piernas. Ahí, lo voy a enseñar. Pues la manera de coger algo que pesa, nos agachamos, lo cogemos aquí cerca del cuerpo, Ajá. nos levantamos y de allí lo movemos donde queremos dejarlo y lo soltamos. Pero este de aquí, prohibido total. Vale. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando tenemos que coger algo de peso que no podemos pegarlo al cuerpo? Por su volumen, por su peso, por su diseño. Bien, Se me ocurre, típicamente este hemos problema... estado hablando del palo de la fregona, pues el cubo de la fregona lleno, eso pesa mucho, lleno de agua y no podemos pegarlo a nuestro cuerpo, es prácticamente imposible. Bueno, el cubo de agua se coge en mano y se lo deja cerca del cuerpo, Ajá. parte lateral, pero lo mismo, no hay tanto problema. Pero el problema que tú dices, típicamente, el maletero de coche. Hay que sacarlo allí y allí es prácticamente posible hacerlo bien. Entonces, hay una cosa muy importante, no es lo mismo estar así como si apoya algo aquí. Normalmente que tú puedas apoyar a una mesa, este músculo no trabaja para mantener el equilibrio y ya hace mucho menos daño. Entonces ya se puede hacerlo así. A la hora de hacer la cama, si nos apoyamos a la cama, ayuda, ya está para hacerlo. Obviamente lo mejor es rodear la cama y hacerlo correctamente. Pero algunas veces está pegado al pared y no está para hacerlo. Vale. ¿Vale? Con todo esto que nos está contando, se me está viniendo a la cabeza que allí en su clínica tienen una escuela de espalda donde trabajarán todos estos, entre comillas, trucos para mantener nuestra espalda a tono y muchos más, ¿no? Sí. Entonces, todos los jueves a las 7 de la tarde tenemos una aula. Son 3 diferentes aulas que estamos dando. Uno, un poquito como la que estamos teniendo ahora, vamos a lo práctico, vamos enseñando con diapositivas, cómo coger peso, cómo ajustar la mesa de trabajo, hacerlo de una forma divertida. Otra aula dedicamos a hablar más a fondo sobre problemas de columna, hablamos de salud, le damos otro enfoque a la salud. Y la última aula dedicamos a deportes, damos tablas de ejercicio, explicamos por qué este ejercicio va bien, qué va mal, conseguir que tenga una salud buena en general. Una vez que tenemos metidos ya en la cabeza todas estas posturas y buenos hábitos, higiene postural, al fin y al cabo, que nos ayuden a mantener nuestra espalda a tono y, por tanto, nuestros discos intervertebrales en su sitio y bien hidratados con su líquido, si nos ocurre algo, como por ejemplo un accidente o cualquier otro daño permanente en el que vayamos a desembocar en una hernia de disco, ¿cómo tenemos que proceder? ¿Cuál es el procedimiento que tenemos que hacer desde el punto de vista, por supuesto, quiropráctico? El punto de vista mío es, primero, ir al quiropráctico, comprobar cómo está la columna. Si es un accidente de coche o un mal movimiento, si vemos que hay alguna vértebra que está mal colocado, intentamos rápidamente colocarlo en su sitio y estabilizarlo. Una vez que estabilizado, esta degeneración que acontece del disco se para o se ralentiza mucho. Hay casos, accidente de coche, que ya vamos a decir, no, mira, necesitamos hacer radiografías, porque allí ya puede haber fracturas de huesos, puede haber daños de ligamentos que causan inestabilidad, entonces ya corremos riesgo de hacer daño. Entonces allí, según lo que vemos en el reconocimiento, se manda a hacer radiografías y rápidamente se puede decir, mira, se puede tratar o no, mejor pasar por otra forma. Lo que no recomendamos es
ignorarlo, tomarse una pastilla y decir, esto se va a ir. Es cierto, muchas veces el dolor se va, porque el cuerpo se acostumbra, pero el daño sigue estando allí y ya con tiempo va a tener más daño, y cuando empieza a tener más dolor otra vez, ya hay mucha degeneración y más difícil de solucionar. ¿Y cómo se soluciona en consulta eso? Pues el tratamiento está todo dirigido hacia la causa. Si la causa es que el disco se dislocó, con la mano vamos a colocándolo a su sitio. Solo que no se puede hacer una vez. Es normalmente varias sesiones continuas hasta que está en su sitio, ya estabilizado allí, y una vez bien se suele hacer algún tipo de mantenimiento. Me gustó mucho una vez que nos puso un ejemplo de qué es en estos casos la quiropráctica, y nos explicó que era como una especie de ortodoncia. La ortodoncia no te pone los dientes bien el primer día, es algo de todos los días, de un trabajo continuo. Pues la quiropráctica es igual, en un día no se coloca un hueso en su sitio, es algo que hay que ir haciendo poco a poco a lo largo de las semanas, y los resultados se ven con los meses, ¿no? Sí, bueno, tratamiento normal, según la edad de la persona, el tiempo que lleva, puede tardar 1 mes a 4 o 5 meses. Para la mayoría de veces, a los 5 meses, la persona está bien, se siente bien. Ojo, es cierto que algunos de nuestros tejidos se curan muy lento. Entonces, un nervio presionado aquí, hasta que está totalmente curado, tarda 1 año y medio. Solo que la gente no está con dolor allí. Pero durante ese año y medio tiene que cuidar sobre el nervio. Pues yo creo que nos ha quedado muy claro qué son los discos intervertebrales, y sobre todo, bueno, si hay dolencia, ya sabemos, eso lo tenemos ya muy metido en la cabeza, que lo que tenemos que hacer es acudir a su clínica, que nos ponga todo en su sitio. Pero es muy importante la prevención, y hoy hemos aprendido cómo tenemos que cuidarnos un poquito a nosotros mismos para no sufrir esos temidos dolores de espalda, y para que nuestros discos se mantengan en forma a lo largo de todo el día, de las semanas, de los meses y de los años. Correcto. Pues ha sido un placer tenerle una semana más con nosotros. Nos vemos en siguientes entregas, doctor Thomsen. Muchas gracias. Un placer. Bueno, y nosotros continuamos con nuestro programa. Si les parece, les dejamos nuestro buzón de sugerencias abierto a través de este correo electrónico, este teléfono que van a ver a continuación. Ahí pueden ponerse en contacto con nosotros. ¿Tienes algo que contarnos? Envíanos un correo electrónico o déjanos un mensaje de voz o vídeo en WhatsApp. Si lo prefieres, contacta con PTV Córdoba a través de las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram. Y si lo que prefieres es intervenir en directo en cualquiera de nuestros programas, siempre tienes abierta nuestra línea de teléfono. PTV Córdoba, más de 30 años mirando por ti. Entramos ya en la recta final de nuestro programa. Ya anunciamos en nuestro sumario que íbamos a tener con nosotros a representantes del IMIBIC, el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, que ha cumplido en estos días 10 años de existencia, una andadura que le ha hecho consolidarse en nuestra ciudad como un centro de referencia en investigación científica, algo que desde luego estábamos demandando a gritos desde nuestra Córdoba. Este instituto nació a través de un acuerdo firmado entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Córdoba, y de él han salido grandes resultados, se están desarrollando y se han desarrollado grandes investigaciones, y de todo ello vamos a dar cuenta hoy en nuestro programa Cuidamos de ti con el director científico de este Instituto Maimónides de Investigación Biomédica, Justo Castaño. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Antes de nada, felicitaros por estos 10 años, una década de duro trabajo que creo que ha merecido la pena, ¿no? Sí, desde luego que ha merecido la pena, y las felicitaciones evidentemente van a los trabajadores que allí están día a día sacando adelante los proyectos de investigación. Mucha gente joven que ha recorrido, algunos de ellos, todo el camino de los 10 años, pero muchos que se han ido incorporando en los últimos años.
Vamos a hablar de cómo han cambiado las cosas, pero sí me gustaría empezar por cómo se creó, cómo se desarrolló ese germen del IMIBIC. Era algo que se hacía necesario, aunar esa investigación entre la universidad, el propio Hospital Reina Sofía. Nació como una necesidad flagrante y hecho está, después de 10 años ha crecido muchísimo. ¿Cómo fueron esos comienzos? Pues los comienzos fueron, yo creo que naturales, es decir, existía una buena relación entre los profesionales del hospital y los investigadores de la Universidad de Córdoba, fundamentalmente los núcleos, digamos, cercanos a la Facultad de Medicina, a la Facultad de Ciencias, Veterinaria, etcétera. Y en ese contexto de colaboración se había creado ya una especie de, digamos, embrión de lo que luego sería el instituto, es el centro experimental, le llamábamos, que dirigía en su momento Mariano Rodríguez Portillo, el doctor Rodríguez Portillo, y sobre esa base, a partir de 2005-2006, se empieza a generar, digamos, una idea de que era preciso consolidar ese proyecto de una forma más ambiciosa, de una forma, digamos, con mayor recorrido y con mayor perspectiva de futuro. Y al mismo tiempo se dieron una serie de circunstancias que, bueno, algunas veces la casualidad ayuda también, ¿no? Se creó por parte del Instituto de Salud Carlos III una normativa de acreditación de los institutos de investigación sanitaria, y en esa estela es donde se montó el proyecto del IMIBIC. El IMIBIC se creó haciendo un estudio de qué tipo de investigadores teníamos en la universidad y en el hospital, qué capacidades, qué áreas, y sobre esa base, estando entonces todavía como gerente José Luis Díaz y como vicerrector de investigación Enrique Aguilar Benítez de Lugo y como director del Instituto de Salud Carlos III Francisco Gracia Navarro, pues se empezó a generar ese proyecto. Y ahí las consejerías, en su momento esta era la de conocimiento, innovación me parece y empresa, y la de salud, decidieron apostar por el proyecto. Y eso se le sumó que en su momento la universidad apostó muy fuerte, solicitó unos fondos FEDER específicos para construir el edificio, el hospital puso, el SAS puso el lugar, el terreno, y bueno, fueron saliendo bien las cosas, se trabajó muy duro, había muchos profesionales implicados, pero funcionó, y así nació. Se creó la fundación que le da, digamos, soporte jurídico y administrativo, que se llama FIBICO, Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba, en 2007, y el 24 de abril de 2008 se constituyó en el seno de FIBICO el IMIBIC. ¿Con qué recursos humanos y materiales estaba el edificio? No sé cómo estaba articulado por dentro, no sé cuántos laboratorios, para cuántos grupos de investigación, pero ¿con qué medios también humanos empezó y cómo han ido evolucionando hasta lo que tenemos hoy en día? Pues el edificio costó en su momento 11,9 millones de euros y hubo que hacer una ampliación. Originalmente se pidieron 8, pero como siempre en Córdoba aparecieron restos arqueológicos, algunos de ellos de interés, que hubo que cubrir y hubo que modificar la obra, digamos. Y en ese momento también las consejerías, al firmar el convenio, proporcionaron un importe adicional de fondos, de 2 millones cada una, para equipamiento, mobiliario, etcétera, etcétera. Y con todo eso junto, yo creo que nos montamos hacia los 18 millones de euros aproximadamente, que es un costo bastante reducido comparado con lo que cuestan este tipo de centros en otros lugares, ¿no? Porque evidentemente en su momento hicimos una especie de escrutinio, de comparativa para ver por cuánto podía salir un edificio de este tipo, para ver si éramos capaces. Pero en su momento no habría más de 50 o 100 profesionales en total en torno al proyecto. Cuando arrancamos no seríamos más de 200. Hoy en día, digamos, conforme se han ido añadiendo nuevos grupos asociados, nuevos servicios, nuevos investigadores, estamos en torno a los más de 500. O sea que la subida ha sido exponencial. Supongo que también lo habrá sido en tema científico. ¿Cómo empezó esa investigación y en qué punto se encuentra ahora? Pues empezamos con una potencia suficiente como para aspirar a entrar en la liga
digamos, de los mejores, que eran los institutos de salud acreditados, y cuando comenzamos nuestra andadura en 2008, nuestra aspiración era ser un centro de investigación acreditado por el Instituto de Salud Carlos III. Entonces había 9, nosotros fuimos el número 12, y hoy en día hay 29. Hoy en día hay ya cerca de una treintena de estos centros repartidos por toda España. No fue una tarea sencilla porque evidentemente las exigencias para la acreditación eran muy elevadas. Es una especie, digamos, de examen al que no estamos tan acostumbrados, digamos, en los centros donde estábamos trabajando, aunque estamos sometidos evidentemente a nuestras pruebas periódicas de acreditaciones, etcétera. Esta en particular fue muy exigente. Y cuando pusimos juntos toda la producción que teníamos, nos dimos cuenta de que efectivamente los grupos de investigación eran productivos. Estábamos en torno a los 200 artículos, estábamos por encima de los 800 puntos de índice de impacto, 700, 800, y eso significa que podíamos, digamos, incorporarnos a ese vagón, a esa locomotora, ¿no?, a ese primer vagón. Pero desde entonces hasta ahora lo que se ha producido es una subida sustancial, no solo en cuanto a producción científica, en cuanto a cantidad de producción científica, sino también en la calidad, en las colaboraciones, en la internacionalización. Hemos pasado de 200 artículos a 400 artículos de manera sistemática, artículos con los que ayudamos, digamos, a la Universidad de Córdoba también a crecer, y al hospital, y a aumentar su prestigio en el ámbito de la investigación, y ello ha ido también unido a una exigencia mayor de calidad. Los artículos científicos que publicamos, los estudios en los que participamos, entran cada vez en revistas más competitivas. Eso quiere decir que los hallazgos son de mayor relevancia, porque si no, no entran, y eso significa que nos hemos puesto por encima de los 1.800 puntos de índice de impacto. Es decir, es una tarea continua, pero que demuestra, echando la vista atrás, que fue una buena idea y fue un buen trabajo el ponernos incluso más juntos de lo que ya estábamos en su momento. Ese foco de investigación científica que tenemos en Córdoba está más centrado por la cercanía que tiene con el Hospital Reina Sofía en investigación clínica, o no. Esa es la aspiración. El instituto tiene ahora mismo una estructura centrada en torno a 5 programas científicos. Originalmente, cuando se creó, eran 4 áreas que, digamos, eran las áreas en las que teníamos capacidades, en las que nosotros éramos competitivos. Pero hubo un giro, digamos, conceptual sobre qué debía de ser el instituto de cara a la sociedad, y se cambiaron esas áreas por programas científicos. Los programas están orientados a los grandes problemas de salud de la población. Son, por ejemplo, pues, como cáncer, oncología y oncohematología, enfermedades crónicas, inflamación, trasplantes, envejecimiento y fragilidad, o endocrinología, obesidad, diabetes, etcétera. Y todas esas líneas, digamos, todos esos grandes programas científicos están alineados con los retos de salud de Horizonte 2020, que es un programa europeo de investigación, de financiación de la investigación, y con las estrategias nacional y autonómica de investigación en salud. Eso no significa que no se atienda a enfermedades minoritarias, las mal llamadas enfermedades raras, enfermedades poco frecuentes que requieren también una atención. Ojalá pudiéramos hacer más, pero ya hay investigaciones en curso en neuropediatría, en Huntington, en Parkinson, en algunas enfermedades poco frecuentes como los tumores neuroendocrinos. ¿Qué ocurre? Que el germen estaba enfocado fundamentalmente a investigación translacional, pero más volcado hacia la investigación básica, más de laboratorio, más de animales, más de preclínica, más de microscopio y pipeta, y también existía una buena base de investigación clínica, pero en los últimos años estamos tratando de potenciar la investigación clínica. Es complicado porque requiere recursos, requiere dedicación, los profesionales asistenciales están muy ocupados y es complicado añadirle a esta, digamos, tarea una tarea adicional, ¿no? Es preciso, pues, contar con
digamos, herramientas como lo que llamamos las intensificaciones, que permiten contratar a un profesional para sustituir al investigador durante unas horas a la semana para poder potenciar eso. Yo siempre he dicho que si el instituto algún día realmente llega a ser un instituto de investigación sanitaria competitivo, útil a la sociedad, debe de tener como pilar fundamental la investigación clínica. Sé que es la más complicada, sé que es difícil, pero creo que es irremediablemente el futuro del instituto, porque es la que mejor llega a la cabecera del paciente. No hay que olvidar que la investigación básica es imprescindible, no es un lujo, es algo imprescindible. Satisfacer la curiosidad del ser humano sirve para descubrir cosas que luego pueden ser útiles y por tanto hay que apoyar la investigación básica. Pero en un instituto de investigación sanitaria, en un instituto de biomedicina como el nuestro, la investigación clínica tiene que ser un pilar fundamental. Resultados interesantes, artículos científicos que hayan llegado lejísimos por su repercusión, por su importancia dentro del mundo de la salud. ¿Qué ha salido de lo más interesante del IMIBIC? Bueno, pues tenemos, digamos, distintos proyectos en marcha, distintas avenidas, distintas ideas. Y yo quiero resaltar, digamos, la importancia de todos en esta tarea. Es cierto que lo que más se conoce muchas veces es lo que más brilla, lo más refulgente, ¿no? O lo último. Pero creo que a lo largo del camino hay que mirar que muchas veces las cosas más útiles no son las que más han brillado. En el instituto hay distintos tipos de investigación y de innovación. La innovación es un sello distinguible del instituto desde su creación. Y lo primero que llega a la práctica clínica muchas veces por parte de un instituto de investigación como el nuestro no es una nueva terapia, una nueva molécula. Muchas veces es una aplicación de móvil, por ejemplo, o puede ser un dispositivo generado como lo que llamamos el UCOTRAC, que lo desarrollaron originalmente desde la Universidad de Córdoba y informáticos, ingenieros, etcétera, y reumatólogos del hospital, que permite, por ejemplo, conocer la posición y la reacción a distintos tratamientos por parte de un paciente de alguna de estas enfermedades. Pero también tenemos resultados muy interesantes, digamos, en guías de práctica clínica que sirven a los médicos para decirle a los pacientes qué tipo de alimentación deben de tener. Un ejemplo que me gusta poner, porque muchas veces cuando escuchamos debes de reducir el consumo de tal alimento, de un azúcar refinado, o el aceite de oliva virgen extra es bueno para el corazón. Eso no viene, digamos, de una intuición, eso viene de estudios que han realizado pruebas contundentes y consiguen evidencias incontestables de que eso es cierto, y por eso los médicos tienen el respaldo de la ciencia para poder decirlo. Pero junto a este tipo de innovaciones, este tipo de descubrimientos que apoyan la práctica clínica, también hay resultados pues de investigación translacional, como por ejemplo descubrir por parte del grupo de oncología a través de una investigación clínico básica, que una variante de una enzima pues permite seleccionar mejor el tipo de tratamiento oncológico que puede recibir un paciente porque va a ser más efectivo o no debe de recibirlo porque no le va a hacer efecto. Todo ese tipo de descubrimientos creo que han ido labrando la escalera por la que vamos subiendo. Nuestra aspiración es poder contribuir cada año con algunos, digamos, descubrimientos que sean de verdad de primerísima línea, pero eso es difícil, es un mundo muy competitivo. Hace nada, hoy salían las listas, digamos, de los rankings, uno de ellos, de los institutos y de los centros de investigación biomédica, que lidera en España el CENIO, y nosotros estamos, digamos, en la mitad de la tabla, que para nuestro tamaño, para nuestras capacidades está, digamos, razonablemente bien. Estamos inmediatamente detrás del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y eso significa pues que se está trabajando en la buena dirección. Naturalmente queremos seguir avanzando y subiendo, pero eso es simplemente que
hay que seguir en esa línea. Y estoy segura de que lo conseguiréis. Ya me has esbozado en toda la entrevista qué se puede esperar del IMIBIC de cara al futuro. Hemos hablado de investigación clínica, estos pequeños esbozos de lo que pretende ser en el mundo de la investigación. ¿Algo más a corto plazo? ¿Qué proyectos a corto plazo tiene el IMIBIC? Bien, pues entre las investigaciones que se están llevando a cabo y que próximamente se irán publicando están los resultados de un proyecto de investigación que ha tenido un muy buen recorrido, un proyecto de excelencia financiado por el Instituto de Salud Carlos III con cerca del 1 millón de euros entre una cosa y otra, que se llama Fleximet, y es un proyecto que pretende descubrir marcadores tempranos, precoces, del desarrollo de diabetes. Y ahí hemos estado trabajando juntos distintos grupos más clínicos, como el que lidera el doctor López Miranda, grupos más básicos, como el del doctor Tena Sempero, la doctora Malagón, y hemos ido viendo, digamos, distintas perspectivas de qué sucede en un paciente antes de que le aparezca la diabetes y qué le sucede a este paciente control que llamamos, que no desarrolla la diabetes. Y comparando esos pacientes y su respuesta a una alimentación, hemos ido descubriendo que hay distintos grupos de moléculas que son capaces de predecir con varios años de antelación quién tiene posibilidades de sufrir diabetes. Esto, claro, si se pudiera aplicar, pues permitiría a los médicos con mayor antelación que ahora anticiparse y poner tratamientos y cambiar hábitos de vida. Esa es una de las líneas que tenemos abiertas. Hay otras líneas sobre marcadores, por ejemplo, en cáncer de próstata, hay líneas abiertas sobre lupus, sobre artritis reumatoide, hay unas interacciones muy interesantes entre el IMIBIC y empresas de biomedicina y biotech de salud para el desarrollo de nuevas moléculas de endocannabinoides, que son, digamos, los elementos parecidos a los alcaloides que tiene el cannabis, para tratar algunas enfermedades neurodegenerativas o enfermedades minoritarias. Y luego hay proyectos de investigación clínica que están avanzando bastante, relacionados con hepatitis, relacionados con infecciones. Tenemos una apuesta, digamos, muy variada. Y en la que me encantaría profundizar, porque a mí estos temas me apasionan. Pero bueno, lo dejamos aquí. Le agradecemos que haya estado con nosotros y volvemos a felicitar a usted en nombre de esas 500 personas que forman ya parte de este Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba. Pues por estos 10 años de andadura, por este enorme crecimiento y por todo lo que está por venir, que seguramente será mucho. Y bueno, ha sido un placer. Justo Castaño, director científico del IMIBIC. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por ayudarnos a acercarnos a la sociedad cordobesa. Para eso estamos. Un placer. Un placer. Bueno, y con estas magníficas noticias, con este aniversario, 10 años desde la inauguración de este Instituto Maimónides de Investigación Biomédica, les vamos a decir adiós, nos despedimos, cerramos temporada, como le decíamos hoy, pero volveremos después del verano con más asuntos de salud. Ya lo saben, si nos han estado atendiendo, prestando atención durante todas estas semanas, saben perfectamente lo que tienen que hacer. Alimentación equilibrada, saludable, que hagan ejercicio físico, que se cuiden del sol y que miren por un poquito más por ustedes mismos y por los que tienen alrededor. Que sean muy felices y nos vemos a la vuelta.